Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Comienza tu día recibiendo la palabra que da vida. Escucha y medita la reflexión del día con nuestro hermano Vicente Jiménez. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias, mi hermano, por permitirme entrar a tu casa, a tu hogar, querido hermano. Hoy, 21 de julio del 2020, vamos a compartir el Evangelio de Mateo del capítulo 12, versículo del 46 al 50. Yo pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Querido hermano, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Ay, chiquirín, qué hermosa palabra, qué linda palabra. Querido hermano, en esta palabra del Señor, Jesús es muy bien claro con ese chismoso que fue a interrumpir a Jesús que estaba predicando la palabra del Señor. Mira, mi hermano, no sé si tú eres predicador, pero a lo largo de mi vida, a muchos predicadores que están dando una prédica fuerte, hablando del enemigo de Dios y el enemigo nuestro, siempre hay una persona movida por un espíritu que va a interrumpir al predicador. Querido hermano, a lo mejor tú has tenido esa experiencia, porque el enemigo utiliza a las personas. Y ese que le llevó el recado a Jesús, puedo ser yo. Meditemos si yo soy el que fue a interrumpir a Jesús cuando Jesús estaba hablando de las cosas que pasan con los que creemos en Dios y después volvemos a caer en el pecado y llegan otros peores espíritus y nos vuelven a ser peores. Esa predicación estaba hablando Jesús y al enemigo no le estaba pareciendo que lo estaban descubriendo. Estaba Jesús denunciando a Satanás, a los ayudantes de Satanás, a todos los espíritus impuros. Y por eso no le pareció al enemigo y utilizó, viendo que la madre de Jesús estaba afuera, lo utilizó para ir y decir: mira, ya están, te están buscando. Mira, para entender esto tenemos que leer el 43, regresándonos para atrás, para entender más adelante. Y para entenderlo tenemos que leerlo, y dice así: cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio de descanso y no lo encuentra. Entonces se dice: volveré a mi casa donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va, entonces regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entra y se queda allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera. Y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. ¡Ay! Estamos viviendo esta generación que Jesús está hablando. Porque esta palabra de Dios ha traído bastante división por no entenderla. Por no entender
que Jesús estaba predicando, denunciando a Satanás, cómo Satanás actúa en nuestras vidas, cómo Satanás nos corrompe después de que nos hemos liberado, cómo vuelven más espíritus impuros a movernos y a caer de vuelta en el pecado y peor. Como no le estaba apareciendo, utilizó a esa persona para llevar ese recado. Pero miremos la respuesta de Jesús, como Jesús, con una condición fuerte, veamos cómo le habla a ese chismoso que soy yo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, veamos lo que nos dice. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Sí? ¿Cómo se quedó el que se fue a llevar el chisme? Avergonzado. Porque era Dios, era Jesús el que le estaba hablando. ¿Cómo nos avergonzamos cuando vamos con chismes? ¿O estamos nosotros en una prédica interrumpiendo o tratando de interrumpir al predicador? ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo ese que llevó el recado. ¿No seré yo ese? Sí, puedo ser yo. Entonces, querido hermano, veamos cómo Jesús enaltece a María. ¿Cómo la enaltece? Dice, tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. ¿Cómo la tomó María? Como una madre. También como una hermana de Jesús, porque es hija de Dios. Pero también es esposa del Espíritu Santo. Pero también miremos, hermano, muy importante ahí, cómo enaltece a María Jesús ahí. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo. Fíjense, María hizo la voluntad del Padre que está en el cielo. El ángel enviado por Dios llega a María y le dice, vas a ser madre del Redentor, madre del Salvador, el que va a salvar a esta generación perversa. Y María dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Ay, chiquirrín. Yo estoy dispuesto a decir eso. Yo puedo decir que Jesús es mi hermano. Si no hacemos la voluntad del Padre, ¿cómo podemos decir que Jesús es mi hermano? No con decir Señor, Señor, voy a entrar al reino de los cielos si no hago la voluntad. El que hace la voluntad, María hizo la voluntad. Sufrió, fue una madre que tuvo dolores de parto. Fue una madre que tuvo el dolor de ver a su hijo agonizar al pie de la cruz. Una madre que entregó toda su vida, todo su ser a Dios. Hizo la voluntad de Dios. Fíjese cómo, si leemos la Escritura, cómo María interviene en la salvación. ¿Quién es su madre de Jesús? María. Hizo la voluntad de Dios. Querido hermano, no son palabras mías, son palabras de las Sagradas Escrituras. Entonces, querido hermano, muchos ignoramos y nos vienen a nuestras casas y nos tocan y nos dicen, querido hermano, te traigo la palabra de Dios. Y nos dicen, oye, ¿sabías que María tuvo más hijos? Oh, de veras. Y uno se la cree porque no le pide al Espíritu Santo. Y hemos leído la
las escrituras muchas veces, si no las hemos entendido, entonces nos dejamos engañar por el primero que viene y nos toca las puertas y nos dice que María tuvo más hijos. Tengo 61 años estudiando las escrituras. Casi toda mi vida escuché las escrituras y nunca he escuchado que María tuvo más hijos. Lo que sí he escuchado, que nos dice ahí, que María tuvo millares de hijos. En la cruz del Calvario, Dios nos la dejó como madre. Como ella hizo la voluntad de Dios, no deja ser la madre. Y nos la da a nosotros como madre. Y por eso podemos decir, si hacemos la voluntad de Dios, que Jesús es nuestro hermano. Pero la voluntad de Dios, no la nuestra. Querido hermano, para comprobar hay muchas lecturas. Pero vamos a leer una lectura muy importante que es de Juan 20, el versículo 17. Ahí nos damos cuenta que María no tuvo más hijos, pero sí, Jesús tuvo muchos hermanos que hicieron la voluntad del Padre. Y nos lo está diciendo la escritura que acabamos de leer, que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi madre. Entonces, vamos a leer la escritura en el versículo 17 que nos dice, Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete a donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a sus discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. A sus discípulos, que son sus hermanos, porque Jesús lo está diciendo allá en el capítulo 49 de Mateo, del capítulo 12, el versículo 49, ahí nos lo está diciendo muy claro. Ellos hicieron la voluntad de Dios, son sus hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene Jesús? Millares de hermanos. Querido hermano, la Sagrada Escritura nos habla de muchos hermanos de Jesús, pero también nos habla que María hizo la voluntad. Querido hermano, hagamos esa voluntad. Te invito a que nos esforcemos a hacer la voluntad de Dios para también tener esa dicha de que Jesús es nuestro hermano. Querido hermano, gracias por escucharme. La paz del Cristo esté contigo y recibe en tu corazón a María, porque ella hizo cosas grandes, mayores que cualquier ser humano. La más importante para mí es la Madre de Dios. Él es mi Rey y ella es mi Reina. Que Dios te bendiga, mi hermano, y reza el Santo Rosario para que te des cuenta que María es Madre nuestra. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.